por el ejercicio mismo de su profesión, digamos, cómo somos vistos tal vez por la familia o por la sociedad. Bueno, ahí en relación, digamos, creo que complejiza aún más esta cuestión del síndrome de burnout. Sí. Que la salud mental en general claro. se complica. Una cosa con lo que dijiste al inicio tiene que ver con esto de que no se rompe todo y de pronto el estado de bienestar, ¿ok? Se fueron rompiendo básicamente primero todo lo que son las organizaciones, primero de producción de bienes, ¿no? Las fábricas que producían cosas materiales. Y básicamente en los 80, cuando aparecen las computadoras, el internet, los servicios, digamos, y todo lo que es transporte, bueno, que depende mucho de esto, ya se construye un poco de esta manera sin tener el respaldo del estado de bienestar. Y vos decías, bueno, yo soy docente, porque yo también soy docente, obviamente, bueno, somos varios docentes acá, somos todos menos uno, y la docencia es uno de los últimos reductos del estado de bienestar, todavía. Si seguimos con este gobierno me parece que vamos de manera, y termino cayendo en la política, pero claro, bueno, terminamos, claro, vamos de... Prometí no decir nada de eso. Prometí no decir nada, exactamente, prometí no decir nada de política, y bueno, pero digo, igual esto ya empezó con Carlos Saúl, digamos, ¿no? Sí, esto viene ya de largo, no es de ahora. Pero bueno, la policía, los docentes, el sistema de salud, el CONICET, había lugares, el ferrocarril hasta que lo privatizó Carlos Saúl, bueno, todas las empresas que privatizó, Telecom, ferrocarriles, bueno, después inventaron lo de los peajes, pero digamos, eran empresas seguras, ¿no? Luz, gas, digamos, eran los servicios, incluso algunas empresas de transporte, y era seguro. A medida que se va levantando el estado de bienestar, todos esos empleos que eran seguros empiezan a ser empleos por contratación. En los 90 fue un grave problema, digamos, porque gente de 40 y pico, 50 y pico, de pronto le dieron guita, lo indemnizaron bien, pero lo echaron. Entonces era un tipo que se notaba a los 50 años sin laburo, sí, con plata en el bolsillo, pero la plata se termina, digamos. Esto te dan mucha plata, pero depende de la edad que vos tengas, digamos. La sociedad es dinámica en el sentido que tiene inflación, entonces bueno, te terminás comiendo la plata, te quedas sin trabajo y sin plata. Y esto fue muy grave, digamos. Tal vez acá no se notó tanto, yo no recuerdo acá, pero tengo un amigo que es de San Nicolás, íntimo amigo, y San Nicolás, cuando se privatizó la antigua Somisa, todo el mundo agarró, no sé, de hoy $100.000, pensaba que era feliz y puso un kiosco, un almacén, un mercadito, una verdulería. Y claro, a los 5 años se habían comido el capital de esa indemnización y ya no tenían guita para reponer mercadería, porque de pronto había en un lugar donde había en un barrio donde había 3 supermercados, había 6, entonces ya no le daba para vivir a ninguno. Y aparte porque la vida, a ver, también hay que entender que la vida liberal, de comercial, tiene su propia dinámica, que no es la dinámica que tiene el trabajador que va, hace 30 días lo mismo, llega a fin de mes y cobra el sueldo. Digamos, ¿no? Tiene que tener tanto a los precios, a los costos, bueno, hay toda una serie de variables. Tenemos, hola, buenas tardes, tenemos unas consultas acá, tenemos oyentes conectados a este streaming vía web y también a nuestro WhatsApp, sería el WhatsApp de acá de la radio Onda Net. Está la compañera Noelia Grassi, que bueno, nos está comentando cuando hablabas, Víctor, sobre el reconocimiento social. Ella lo aboca asociado a las representaciones sociales que se tenga de la profesión u oficio como persona incluida, y que presupone todo un estilo de vida que quizás no es así, pero se cree así. Ese es uno de los comentarios que nos envía Noelia Grassi, la integrante también de este equipo interdisciplinario. La trabajadora social del equipo.
nuestra compañera, Sí. que está en Juncal. Y después también tenemos otro mensaje donde nos dicen, ¿y cómo afecta el estado emocional de los docentes ser los últimos del Estado en cuanto a su bienestar? Sí. Voy a contestar una cosita de lo primero, que sería perdón, el micrófono. Tendríamos que ver qué imaginario tiene, pero sí es verdad que todas las profesiones, o el que tenía laburo antes, se suponía que estaba bien. El que tenía laburo estaba bien. Ganaba lo suficiente para hacer todo lo que quisiese. Algunos más, otros menos, pero no había problema. Y hoy, las profesiones liberales básicamente, no es lo mismo, o sea, cambió la sociedad, cambió el ritmo ese de la sociedad. Entonces ese imaginario, en realidad acá juega mucho lo personal. Más que un imaginario, es muchas veces una fantasía que uno tiene depositada en el otro, ¿no? Que dice, bueno, yo estoy bien, pero aquel no estudió, pero está mejor. ¿Se entiende? Y en realidad es una fantasía, nadie vive la vida que no tiene, digamos. Esto nos gustaría tener otras vidas y vivirlas también y vivirlas a full, pero la verdad es que no es así. Y es mejor que no sea así. Y eso sí engancha, lo de la fantasía engancha con la salud mental, que un poco era lo que decía Soraya antes, digamos, que yo no lo voy a poner solo como burnout, pero sí afecta a la salud mental en su conjunto. Básicamente el síndrome de burnout como contraposición de lo que sería el estrés laboral, pero también la depresión, digamos, si uno puede hacer un relevamiento del consumo de antidepresivos, la gente que se quedó sin laburo en la pandemia. Claro, en la pandemia también. Claro, hubo mucho de esto de que, bueno, el trabajador que se queda, no que se queda sin trabajo, porque también eso es una mentira. El trabajador que tiene, supongamos, reducida la mitad de su trabajo, cobra la mitad, ¿se entiende? Por lo cual, pero el de afuera no lo ve. O sea, el otro no lo sabe, el amigo lo sabe obviamente, la comunidad, tu familia, etcétera, etcétera, pero más allá de los íntimos, de ese círculo de relaciones personales, el resto no lo sabe, ¿se entiende? Y es verdaderamente problemático entender que ese imaginario te ayuda a construir tu propia subjetividad también. O sea, lo que el otro diga de vos o que el otro crea de vos te afecta también, ¿se entiende? Y que hay que aprender a manejarlo. Y si vos estás mal o te quedaste sin laburo, te quedaste con la mitad del trabajo, hay momentos en que uno está más vulnerable, digamos. La vida del ser humano, digamos, se puede describir así como un sub y baja, más que como una línea recta. Entonces, ahí hay que entender que uno está más vulnerable en su salud en general y en su salud mental. ¿Se entiende? Que un poco Victoria decía, che, sueño con tal cosa, o me despierto, antes no me despertaba y ahora me despierto a la noche y me quedo un rato pensando en la cama hasta que me duermo. Digamos, pequeños, yo no sé si son síntomas, porque también es difícil hablar masivo en general de síntomas, pero sí que eso que vive esa persona, que te lo plantea, es un sufrimiento. Y es un sufrimiento psíquico, digamos, ¿no? Lo plantea como un sufrimiento, lo plantea como un problema que tiene que resolver y que tiene que resolver lo más rápido posible, porque si eso se prolonga y tus 8, 7, 6 horas de sueño, lo que sea, se acortan a la mitad, cuando vos te despertás después de un tiempo, no respondés intelectualmente ni físicamente de la misma manera, no sos la misma persona, aunque parece que sos el mismo, ¿se entiende? Y podríamos hablar toda la noche sobre la cantidad de síntomas de salud mental, digamos, o la cantidad de cosas complejas que te llevan, ¿no? El aumento de barbitúrico, pero también el aumento de alcohol, de drogas, sí, de conductas antisociales o asociales, como la violencia y ese tipo de cosas. Aumentó el suicidio en el 1,5%, ¿sabes? Hay 1,5 más gente que se está suicidando. Esto que afecta a los jóvenes. Ni hablar de lo que son bueno, eso, la charla que vimos la última vez que vine, tenía que ver con el consumo problemático.
digamos, no solo con el alcohol, sino consumo problemático, que puede ser, no sé. Sí, en los adolescentes hoy se ve mucho el tema de los juegos. Los juegos, virtuales. sí, o salir El a comprar. casino online. El casino online, pero también salir a comprar. Sí. O el alcohol que es una droga legal. Y aparte hay todo, que todavía no llegó mucho a la Argentina, pero hay una serie de drogas que ya son cada vez más pesadas y que te dejan rápidamente fuera del sistema, digamos, porque te transforman en un zombie. Y eso también es un problema, ¿se entiende? A lo cual se suman una cantidad de problemáticas, y yo quiero señalar una, porque el otro día me salió la conversación, bueno, no importa, salió la conversación y que tiene que ver con que vos estudiaste, ponerle medicina, ¿no? O psicología, o una profesión, básicamente refiero a las profesiones de la salud. En cualquier lugar de Europa, por más mal que te vaya, ganás 5 veces más, 6 veces más. Entonces la gente opta por irse, ¿se entiende? Y esto es un problema, ¿se entiende? O sea, esto es un problema que tiene que ver con esto de la ilusión o el imaginario, si lo querés, que allá sí todavía se sostiene el estado de bienestar. Y allá se sostiene parcialmente un poco mejor que acá el estado de bienestar, ¿se entiende? Pero nadie te garantiza que eso dentro de 5 años, 10 años, sea igual. ¿Se entiende? Sí, el otro día empezamos con el equipo a hacer unos talleres de orientación vocacional. Bueno, nada, toda una introducción hablando con los pibes y las pibas sobre, bueno, que es un proceso, que no es algo que está determinado, que lleva su tiempo, que muchas veces, bueno, está influido por un montón de otras cuestiones, lo que dicen en nuestra familia, la sociedad, bueno. Y también conectando con esto de la docencia, ¿no? Nos preguntamos esto, qué va a pasar un poco con esto, ¿no? ¿Quién va a estudiar docencia en estos momentos? Y también en que, bueno, hoy en día se pide la flexibilidad, esto, ¿no? De la creatividad, todas estas cuestiones que vos hablabas al principio, y la ansiedad que genera esto, tener que estar viendo, ¿no? Cómo ir acoplándose al mercado, cómo ir acomodando nuestra propia personalidad a lo que el mercado pide, y todo el estrés que eso genera también, ¿no? Y toda la ansiedad que eso genera. Sí, la inseguridad que te da el mercado, digamos. Y esto es político, pero también es una cuestión social, digamos, porque acordemos que hay gente que se aprovecha de eso. ¿Okay? Entonces es bastante difícil ese lugar del Estado regulando siempre todo, ¿ok? No puede ser, ningún Estado funciona de esa manera, o ningún Estado que funciona de esa manera, y la verdad es que sí hay todo un oleaje de liberalismo en Occidente, por lo menos, que hace que nos corramos todo el tiempo de ese siempre todo, ¿se entiende? Y yo creo igual que la docencia la docencia como estos básicos de poder enseñarle al otro. No, cuando digo docencia ahora no estoy hablando solo de escuela. De hecho, estoy hablando de algo más allá de la escuela. Yo creo que va a seguir. O sea, va a ser, digamos, las profesiones de la salud y de la educación. Este gobierno se empecinó contra eso, pero en realidad cualquier gobierno un poco más serio, que es Lula en Brasil, no rompe escuelas ni, no sé, desfinancia el Garrahan. Sí, yo creo que en relación a la docencia es tal vez lo que nos sostiene a muchos docentes en la profesión, ese imaginario que depositamos de la vocación, que no debería ser así, porque nadie... No, pero está bien que sea así. Está bien que sea así, pero no bueno, puede ser solo eso. Solo eso, exactamente. Y digamos, ¿cuál es el costo que pagamos también en relación a la salud mental? Sí. Porque el hecho de que, bueno, es un trabajo seguro, donde tengo la posibilidad de jubilarme, estoy trabajando en blanco, tengo una obra social, bueno, ¿cuánto aguanto por sostener eso? ¿Sí? Porque ya dejó de ser una profesión, digamos, de dedicación exclusiva. La mayoría de los docentes tenemos que tener 2 o 3 trabajos más para sobrevivir, pero no dejamos de ser docentes. Y dejamos de dedicarnos a nuestra profesión, no del modo en que hubiésemos deseado, porque no es lo mismo. Una pregunta que hiciste antes, que era esto de lo privado. Probablemente
mucho de lo que es docencia se tengan que... muchos docentes jóvenes, digo, tengan que empezar a pensar en esto de qué pasa con la educación privada. Porque seguramente muchos van a terminar, por lo menos parcialmente, trabajando en lo privado. Probablemente trabajen los enfermeros. Cuando yo empecé el síndrome de Burnout hace 12 años atrás, y yo entrevistaba maestras de escuelas públicas y enfermeros de hospitales públicos. Y no todos, pero bueno, un alto porcentaje, yo me acuerdo si el 75 o 76% en realidad, de los enfermeros que yo entrevisté trabajaban en hospitales públicos y hacían horas, y esto es una trampa absoluta, pero hacían horas en clínicas privadas. Y con eso completaban lo que ellos llamaban una entrada decente de guita. Probablemente eso, yo en aquel momento, ni ahora que sigo con lo de docentes de escuela primaria, eso no se repite. La mayoría de los docentes buscan doble turno o doble escolaridad, este tipo de cosas. Pero que es tremendo, porque lo hemos naturalizado sí, totalmente, al doble turno y bueno, es tremendo, sí, porque la cantidad de horas. Uno para trabajar en un turno, para ser docente, se tiene que preparar, las clases hay que pensarlas, planificarlas, pensar el contexto. Y el trabajar doble turno es no hacer bien el trabajo y además, bueno, precarizarse, porque entrar a la escuela a las 7:30 de la mañana y salir a las 6:30 de la tarde. Sí, también a full. pienso en esta escuela, ¿no? Preparando alumnos y alumnas para este mercado laboral, ¿no? Que pide cosas que bueno, No, te iba a decir, otra de las cosas que verdaderamente cambió, en relación a cuando yo iba a la escuela, hace 40 años, 50 años atrás, es la dedicación de los padres en función a los chicos que van a la escuela. O sea, en el seguimiento de la tarea, en el seguimiento del aprendizaje, en la dinámica de asegurarse que su hijo está entendiendo lo que está estudiando. Ahí me das el pie para hablar del lugar de las mujeres, ¿no? Porque ese era el rol femenino que ocupaban las mujeres, digamos, ocupándose de las tareas de cuidado exclusivamente, ¿no? De la comida, de la casa, y cómo, ¿no? Todos estos cambios nos hicieron salir a buscar un empleo, claro. Y muchas veces terminar haciendo todo, ¿no? Terminar haciendo las tareas domésticas y además, y cómo tres turnos son, dos de escuela y uno de casa. Y también la inferioridad que tenemos en relación a los trabajos, digamos. Yo me acuerdo esto de esto que te decía el curso de recursos humanos, que había un ejercicio donde era, bueno, una mujer y un hombre con las mismas capacidades, a quien toman siempre al hombre. Y si contratan y a la las mujer, docentes también son mujeres, no, la mayoría. Si la contratan por el mismo trabajo, y esto hay estudios publicados, sí. Por el mismo trabajo de moza o de mozo de un bar, estoy hablando de una cosa relativamente sencilla, la mujer cobra el 29% menos. Pero esto está documentado, no me lo invento, no es el 30%, es el 29% menos. Le pagan solo por ser mujer y hace lo mismo, digo. Que tiene que servir, sirve, que tiene que lavar copa, que cocina. Le pagan el 29% menos, solo por ser mujer. ¿Se entiende? Esto de esta manera. Sí, cómo sostenemos también el mercado laboral, porque salimos a trabajar fuera de nuestras casas, después volvemos, seguimos trabajando en casa y no percibimos una remuneración económica. Para nada. Claro. Tal vez en alguna familia sí se ve que hay un acuerdo entre la pareja, no estoy diciendo que se dan en todas las situaciones familiares, pero en general con eso también sostenemos el mercado de trabajo y no nos damos cuenta de manera inconsciente. Bueno, y otra de las cosas que influyen mucho es, en este momento, y yo me doy cuenta en los alumnos, cuando corrijo parciales, o sea, las abreviaciones, o sea, los chicos usan abreviaciones y emoticones, que yo no lo entiendo, por otro lado, y tengo que preguntar qué quisieron poner. Pero digo, hay toda en esto de imaginario del campo de trabajo, hay todo un imaginario de pensar que los chicos y las chicas, sobre todo creo que las mujeres, pero también los hombres, los chicos,
se van a salvar siendo estrellas de televisión. Sí. No sé cómo decirlo, Youtubers. pero youtuber o influencer Sí. o cosas parecidas a esta.